Poco tiempo hubo dos chiquitos que resultaron heridos después de un enfrentamiento entre bandas narcos. Para analizar esta situación que se está viviendo allí en una sociedad complicada por la violencia, está con nosotros Laura Echarren, que es socióloga y además especialista en narcotráfico y organizaciones criminales. Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, nos impactó esta noticia. Sí, bueno, hoy el tema de los muros parece que está como... Más allá de Trump. Sí, más allá de Trump, como una construcción frente a determinadas acciones del Estado que vienen de una forma bastante lenta, pero que tiene que ver también con un proceso de etapas y de plazos que se van generando a partir de cómo ha sido la dinámica del delito en la provincia de Santa Fe, que tiene su enclave, al igual que la provincia de Buenos Aires, en este caso Rosario, y el enclave de la provincia de Buenos Aires es el conurbano bonaerense, donde la dinámica narcodelictiva es completamente distinta a la del resto de las provincias. La provincia de Santa Fe inició un proceso de contención, han bajado las tasas de homicidio, pero que baje la tasa de homicidio no significa que se haya terminado o que se haya acotado de manera suficiente lo que es la guerra narco. El narcotráfico lo que hace es garantizarte la paz, entre comillas, o generar una situación de guerra permanente cuando no se respetan los territorios o se va por el negocio de la otra organización. Esto también tiene que ver con una visión equivocada, tal vez por alguna investigación poco concreta, por la falta de trabajo de campo, de creer que la banda de los monos había sido desarticulada y una organización... Fueron detenidos una enorme cantidad. Igual hicieron bastante por la justicia rosarina. Hay jueces que fueron muy valientes en este tema. No, eso por supuesto. Muy Lo que pasa es que valientes, una organización... Inclusive funcionarios políticos que han estado amenazados durante años, que han ido para adelante para desbaratar esto. No, por supuesto. A ver, una cosa es la Santa Fe actual con el gobernador Lifchi y el ministro de Seguridad Maximiliano Puyaro, no es la Santa Fe que dejó el gobernador anterior Bonfatti. Sin embargo, con el último fallo, en el caso de los Bassi por el asesinato de Cantero, esto abre una nueva etapa en la guerra del narcotráfico entre los Bassi y los Cantero, y además hay que entender que una organización criminal como la de los monos, que tuvo tantos años de desarrollo, no nace para morir en su misma provincia, y de hecho muchos de las personas que han sido arrestadas en el último tiempo fueron en distintas provincias. Acá, el último acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Rodeando por esta zona, en Buenos Aires, en Mar del Plata. Para la sociedad, para la gente que trata de vivir en paz, de levantarse todas las mañanas, ir a trabajar, ¿cómo te afecta esto? ¿Cómo afecta socialmente que los chicos tengan que estar tras un muro? Porque si no, por dos chicos que pueden balear. Que fueron baleados, o sea, ¿cómo...? A ver, nosotros tuvimos un proceso vinculado al narcotráfico de mucha celeridad. Este es un proceso que, si bien viene desde mediados de la década del 70, en los últimos 15 años la celeridad del proceso fue voraz, creándose una fuerte descomposición, una gran desintegración del tejido social, que tiene que ver también con una mutación del delito a narcocrimen que causalmente coincide con esta desintegración del tejido y con un capital cultural violento que nos atraviesa como país. Razón por la cual la sociedad, vive en una situación de complejidad, de miedo, porque también el miedo se convirtió en terror, y se generan estas medidas que son paliativos, como el tema del muro. Explica que el Estado está fallando. Claro. A ver, implica eso, porque si el Estado nos contuviera, si estuviéramos... No necesariamente. Seguros, no necesariamente. Un muro es para darle protección. A ver, en Fuerte Apache tenés el alerón de la comisaría hace 20, 30 años, que es más largo para que las balas no lleguen a la comisaría. Es decir, bueno, pero no debería existir ese alerón. Bueno, pero no ese debería alerón, a ver, existir hemos ido... Perdón, en las autopistas vos circulás y en muchas hay alambrados, hay paredes levantadas para que no se crucen, no solo por seguridad, digo, de aquellas personas que se cruzan, sino también, digamos, la verdad, para que no te tiren piedra. Bueno, todos esos son indicios de que hay algo que... A mí me parece que el debate es más profundo, licenciada. El tema es los niños en este estado de guerra narco. ¿Qué hacemos con los chicos? El debate es profundo y yo no lo estoy analizando bajo ningún punto de vista. O sea, desde ya que es profundo. Así, ¿cómo le explicamos a los chicos? Bueno, a ver, pero acá también tenés que entender que hay una cadena narcocriminal
donde cada vez se están cooptando chicos desde la más temprana edad. El tema es el siguiente: hay dos factores que hacen que se recluten y que luego se adoctrinen chicos a la cadena narcocriminal. Una tiene que ver con que los niños han naturalizado la muerte sin tener percepción de muerte. Y también porque no tienen percepción de peligro. Bueno, razón por la cual eso hace que los adoctrinen. Vos podés tomar tipos de medidas bueno, pero eso es un fenómeno que no se da a nivel país. El fenómeno del adoctrinamiento de niños soldados se da específicamente en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en algunos casos en la provincia de Buenos Aires, pero es menos porque donde hay Paco, el adoctrinamiento de niños soldados es muy complicado. Acá el trabajo es que el problema de fondo, el problema más riguroso tiene que ver con que desde hace muchos años, e incluso con esta gestión también, no hay trabajo de campo, y al no haber trabajo de campo vos no tenés el diagnóstico delictivo y social lo suficientemente acabado para generar un plan de seguridad, un plan de lucha contra el narcotráfico, que estén atravesados por un plan de desarrollo humano integral que empiece a generar una etapa de contención. Esta etapa de contención tiene que ver precisamente con esto: que no sigan proliferando las bandas locales, acotar la guerra narco, que no siga la fuerte penetración internacional de carteles de la droga, contener el mercado de la cocaína, el mercado de la marihuana, porque se está abriendo paso al mercado de las drogas sintéticas. Igual yo estoy de acuerdo con Paula en que durante mucho tiempo, y por eso han proliferado tanto, se ha dejado hacer mucho. No se ha actuado, entonces hoy en día de repente tenés a todos que estamos en esta situación. ¿Qué tan lejos estamos de transformarnos en un país como México respecto al narcotráfico? A ver, nosotros seguimos en materia de la cadena narcocriminal, la línea mexicana. Nosotros pasamos de un estado de sensación en materia de narcoinseguridad a un reconocimiento del flagelo. A ver, el presidente Mauricio Macri dijo que somos una sociedad, somos un país que está atravesado por la droga, con una bajada que no coincide con ese diagnóstico, que tiene que ver con Argentina sin narcotráfico. Nosotros no podemos pensar en Argentina sin narcotráfico ni siquiera dentro de 10 años, ni siquiera dentro de 20 años, cuando este proceso lleva décadas y cuando tenemos nuevas drogas que ingresan al país, como la que ingresó ahora a través de este individuo chino, creo que traía esta droga sintética llamada flaca y demás. Entonces, todo el tiempo el narcotráfico tiene siempre un plan B, siempre tiene un plan de lluvia, y tenemos que entender que la variable compuesta es el crimen organizado, y hoy por hoy las distintas dimensiones de ese crimen organizado están todas entrelazadas, sea narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero. Se ha dado el efecto cucaracha, porque en los países estos los persiguen y comienzan a expandirse a los países del Por Cono supuesto, Sur. y eso también pasa a nivel nacional. Así como nosotros tenemos un desplazamiento de la violencia que viene de países como México, Colombia, el triángulo norte centroamericano tan complejo como El Salvador, Honduras, Guatemala, de Perú y de Paraguay, también tenemos el desplazamiento que se genera internamente por esto que es una distribución equivocada por falta de trabajo de campo de fuerzas de seguridad. Es decir, vos no podés llevar a tu gendarmería o a tu prefectura a trabajar al conurbano bonaerense, donde no van a ser realmente operativas como lo son en las fronteras o como lo son en los ríos, porque vos estás liberando espacios, vos tenés que intentar distribuir. De hecho, vos ves que en la provincia... Hay muchos vecinos, por ejemplo, que se quejan de que sacaron justamente la prefectura, ¿no?, las salidas de la Gendarmería, Paz, la gendarmería, perdón. 600 bueno, cámaras eso te va a decir... Está bien. El problema es pensar que... ¿Vos estás de acuerdo con esa medida? Yo creo que las fuerzas de seguridad se tienen que distribuir de forma equitativa, y vos, por concentrar todas las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque es la provincia de Buenos Aires en donde se van a definir las elecciones, también se está definiendo la inseguridad a nivel nacional. De hecho, también tenés una fuerte concentración de estas fuerzas en la provincia de Misiones, hoy en la provincia de Corrientes, y me estás dejando una frontera muy liberada en lo que es Formosa, Chaco, lo que es Jujuy, que están trabajando con un 30% de gendarmes de lo que tenían que tener, por ejemplo, entre Jujuy y Salta. Tenés Formosa con 700 kilómetros de frontera seca con apenas 1.400 gendarmes. Y hay un fuerte secuestro de marihuana que es absolutamente importante, porque todo lo que se contiene en la frontera no va a llegar a la región centro y al resto del país donde se da la guerra narco propiamente dicha, pero tenemos un déficit en el secuestro de cocaína que
paradójicamente no coincide con un mercado del Paco que no se ha retrotraído. Ajá. Entonces, más fuerzas de seguridad no te garantizan mayor seguridad. Pero mira, yo soy rosarina y realmente tengo la experiencia de lo que es en Rosario. En Rosario, cuando sacaron la gendarmería, porque había una fuerte presencia de la gendarmería, ¿no? Cerca de los lugares donde vendían droga y todo. Bueno, cuando sacaron la gendarmería, se transformó en un caos. Sí. Pidieron la gendarmería y cuando volvieron a mandar parte de la gendarmería, es como que ahí Eso lo que va a hacer es disminuirte la cantidad de homicidios. Quizás. Es disminuir la cantidad de homicidios. Esto no es un trabajo de cantidad, sino que es un trabajo de calidad. Si a vos la gendarmería, después que se va del lugar equivocadamente, bueno, porque ya la llevaron y demás, y generaron, digamos, como un escudo proteccionista para salvaguardar. Es poco que se baje la cantidad de homicidios. No es poco, pero no quiere decir que haya terminado la guerra. Por eso el gobierno de Santa Fe exhibe esos datos, porque son importantes. Son importantes, pero no ha terminado la guerra narco, sino que se ha desplazado hacia distintos lugares. A mí me gustaría insistir con este punto, porque estábamos hablando con Laura por el tema de esta canchita que le hicieron un muro, que es el Club Defensores de América de Rosario en la zona norte. Sí. Allí van chicos que no tienen nada que ver con los soldaditos. Absolutamente. Allí van chicos de 7 años. Digo, la reflexión es la siguiente. ¿Qué hacemos con los chicos que no están involucrados en esta guerra? Eso tiene que ver con un plan de desarrollo humano integral que evidentemente está fallando a nivel provincial y también a nivel nacional. No se ha entendido que vos tenés que salvaguardar a esos chicos porque no solamente son víctimas de un proyecto de muerte que es la droga, ya sea por un efecto colateral a partir de una guerra narco que se puede dar, sino que también esos chicos al mismo tiempo están siendo un blanco para poder ser quizás captados también por estas organizaciones, porque también hay que ver cuáles son los continentes educativos y emocionales que tienen esos niños. Ese muro no tendría que construirlo la gente de la canchita, sino que tendría que tomar medidas el gobierno de la provincia de Santa Fe. Por eso yo decía que el muro está bien, es un paliativo, como decías Mariano, pero es un indicador de que algo políticamente está fallando y no lo naturalicemos, no nos acostumbremos, porque si no al final después nos blindamos todos, viste, cada uno, bueno, un poco con bastante lo naturalizamos, exacto. Eso termina siendo, a ver, una cosa es cuando vos aumentás la seguridad en tu casa, que es la esfera privada, digamos. Esto tiene que ver con algo público y quiere decir que la gente de Rosario, la gente de esa canchita no está sintiendo la contención que tiene que sentir por parte ya sea del Estado provincial como del Estado nacional, y evidentemente la mayor cantidad de fuerzas de seguridad no ha terminado con esta guerra narco que, si bien es entre bandas, también tiene sus efectos colaterales y paradojales dentro de lo que es una sociedad que es víctima y rehén de esta situación. Justamente te quiero preguntar, porque me parece que si creen que el muro va a solucionar el tema, estamos lejos. Pero me remito a esto, además. Hace poco lo tuvimos y lo mostramos, teníamos el video incluso de cómo fue el ataque al camión que transportaba a uno de los detenidos que estaba siendo juzgado por la muerte de Cantero, del pájaro Cantero. Cuando estaban trasladando a Bassi. Eso ocurrió en plena autopista. De día en el traslado había un colectivo en el medio que trasladaba gente, un colectivo común y corriente, como acá circula cualquier línea de colectivo, y fue atacado el colectivo también, además del patrullero o el camioncito que llevaba a los detenidos. Digo, pensar que esto puede solucionar algo cuando tenés esta situación. Digo, ¿cómo se para esta situación? ¿Sabes lo que pasa, Lili? En plena autopista se bajen de un auto y disparen. Esto no lo soluciona, este muro que estamos viendo en este momento no soluciona nada, pero sí le soluciona la vida a quizás a un chico que evite ser baleado. ¿Entendés? O sea, no soluciona nada, pero a lo mejor a un chico evitar una bala. También va a depender cómo esté construido ese muro, y nosotros tenemos que pensar que en provincias como Rosario, en provincias como Santa Fe y en un enclave como es Rosario, donde hay un trabajo importante y un tráfico importante de armas de guerra, si eso también no lo puede traspasar y no puede generar un efecto paradojal. Pero no tiene que ver esto con evitar una bala perdida entre enfrentamientos narcos. Eso también no es que tiene que ver con que ataquen a los chicos porque los quieran matar. La bala perdida te cruza en el colectivo, que te estoy diciendo. No, ya sé, pero digo, yo soy presidente de un club, tengo un club en medio de una zona caliente, yo le levanto un muro. Por supuesto. Sí, está bien. Lo hacemos todo, como vos te alambras tu casa, es lo mismo. Como vos te alambras tu casa, está bien. Pero entendemos que este muro implica que algo no se está haciendo bien. Es un paliativo. No sé si algo no se está haciendo bien. No estamos criticando a quien lo construyó. Lo que estamos diciendo es que es un llamado de atención de que las cosas no se están haciendo bien. A ver, si bajaron los índices
índice de homicidio algo se está salir. haciendo bien. Es como, uno no puede salir a andar Eso en es cierto, bicicleta. bajaron los índices de homicidio. Bajaron los índices de homicidio, algo se está Hay haciendo bien. varias cifras que están dentro de publicadas dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. También lo cuenta muy claramente el ministro Maximiliano Puyaro. A ver, a mí me consta que hay un trabajo consciente y riguroso en materia de lucha contra el narcotráfico ahora en la provincia de Santa Fe. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que fueron muchos años de dejar hacer. Muchos años, no solamente de dejar hacer, sino de una omisión que ha terminado siendo connivente, de una caja que se abrió a partir del narcotráfico y de que estas organizaciones, tanto los monos como los BASI y otras organizaciones que hay, lo que tienen también, según las fuentes de investigación, es una estructura y un aval de fuertes carteles internacionales que penetraron en la Argentina, razón por la cual el narcotráfico de este tipo de muros, que yo entiendo y me parece bien que se quiera salvaguardar, si no se lo hace desde el Estado, a los niños este muro. Pero este muro también lo que está representando, por un lado, es el fracaso de una política o una política que está todavía desequilibrada y que no está viendo que los niños tienen que ser salvaguardados, ante todo porque son los principales en iniciar la cadena del narcocrimen. Laura, a partir de es esto. muy interesante lo que estás planteando, vamos a seguir hablando por supuesto de este tema. Me quedo con lo que vos dijiste, que a vos te consta que se está trabajando profundamente en ese tema. Esta Santa Fe no es la Santa Fe de Bonfatti. Déjame terminar. Esto, lo que veíamos, es un paliativo, sí es un paliativo, pero la verdad es que si le toca a tu hijo, la bala perdida del narcotráfico, te está tocando el 100%, ¿no? Si hablamos de porcentaje, a veces los porcentajes suenan fríos, pero si te toca a vos, es el 100% lo que te está tocando. Así que bueno, me quedo con eso, Laura, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Colchones